Hola a todos, hoy es lunes, 23 de marzo de 2026, y nuestro querido amigo, nuestro hermano, el profesor Ted Postol, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Ted. Encantado de estar aquí, muy encantado de estar aquí. Ted, empecemos con el conflicto. La guerra en Oriente Medio entre Estados Unidos e Irán. Israel forma parte de esa guerra. Y aquí está Donald Trump hoy, hablando sobre ello, diciendo que hay algo en marcha, que estamos negociando todo. Parece que intenta manipular el mercado y cree que de esta manera puede influir en él. Pero lo que hemos oído de los funcionarios iraníes es que no ha habido conversaciones directas ni indirectas en los últimos 24 días. Así que ahora Trump se está inventando algo, dejando de lado todos estos movimientos políticos por parte de Donald Trump. ¿Cómo ves la situación? Ayer supimos de 2 misiles que impactaron en Al-Mona, en Irak. ¿Qué podemos entender sobre la situación actual con los sistemas de defensa aérea, los misiles y la dinámica de la guerra? Bueno, creo que la defensa aérea no existe. Quiero decir, es una ficción. Ha sido una ficción desde el principio. Ahora están hablando de que se están quedando sin interceptores, lo cual creo que es cierto, pero los interceptores no estaban haciendo un buen trabajo desde el principio. Así que, desde el inicio, realmente no hemos visto ninguna contribución significativa por parte de las defensas antimisiles. Ahora, quiero ser muy prudente. Pido disculpas al público, pero tengo información muy fiable de Israel y creo que la situación allí, en mi opinión, no es muy buena. Lo cual, por supuesto, es importante que la gente lo entienda, porque los apagones, el control de la información israelí, por lo que puedo ver, no hacen nada por el público en Israel, que está sufriendo igual que, por supuesto, el público en Irán, que está sufriendo enormemente. Estos apagones realmente ocultan información a las personas que podrían, al reaccionar, ejercer cierta influencia constructiva sobre el resultado de esto, sobre la evolución de esta terrible guerra, esta guerra de elección, como señala la mayoría de la gente. Y bueno, las señales no han cambiado en lo que respecta a Israel, en el sentido de que no hay duda de que se está causando un daño considerable. No es de la magnitud de lo que ocurre en Teherán, pero Israel es un país más pequeño, y perturbarlo es una tarea mucho menos exigente. Y por supuesto, el objetivo de Teherán es desestabilizar a Israel todo lo posible, y me parece que lo está logrando bastante bien. Quiero decir, las sirenas antiaéreas suenan varias veces cada noche. La gente no tiene más remedio que refugiarse. Esto, por supuesto, altera por completo sus entornos familiares. En el caso de algunas personas que tienen refugios, aunque no todo el mundo parece tenerlos, aunque yo pensaba que sí, he aprendido que no es así. Y por eso la gente abre sus refugios a los vecinos. Ya sabes, la gente duerme en esterillas bajo tierra. Muchas personas están sin hogar. No han muerto, ni han resultado heridas, pero están sin hogar. Hay muchos muertos, muchos heridos. Y Reino Unido esfuerzo defensivo bastante bueno, y si consiste en refugiarse. Afortunadamente, eso está salvando vidas. Por la atracción de ese normal, member. Y ese es un buen efecto, desde el punto de vista del gobierno iraní, en cuanto a hacer que el gobierno israelí preste atención a lo que están haciendo, a su agresión injusta hacia Teherán. Así que, por supuesto, como suele ocurrir en la guerra, o en muchas guerras, quienes más sufren son las personas que están en medio, las poblaciones de Irán e Israel. Obviamente, no he tenido contacto con iraníes, pero me parece que la situación es peor en Irán, aunque sea un país más grande y algo más disperso. Pero matar a toda esa gente sin motivo alguno, por no hablar de destruir escuelas, hospitales, ya sabes, es sencillamente inadmisible. Mi preocupación en este momento no ha sido tanto sobre las defensas aéreas.
porque es importante que la gente entienda que esas defensas aéreas nunca han funcionado realmente. Es importante comprender que se trata de un gigantesco fraude perpetrado por el gobierno de Estados Unidos y el gobierno israelí contra los ciudadanos estadounidenses e israelíes, por no mencionar a los europeos, que han pagado enormes sumas de dinero por sistemas de defensa aérea que no funcionan contra misiles balísticos. Sí funcionan contra aviones y drones, pero eso es otra cuestión. Y por supuesto, cuando se quedan sin interceptores, significa que la amenaza más problemática a la que se enfrentan ahora los israelíes y otros son los drones, porque los drones son extremadamente precisos. Pueden programarse desde miles de kilómetros de distancia. Tienen la capacidad de observar los objetivos antes de la fase final de guiado y básicamente pueden dirigirse hacia los objetivos de interés. Lo vimos el primer día de la guerra, cuando los iraníes destruyeron prácticamente toda la base de radares de defensa antimisiles en Israel. Desde mi punto de vista, hablando como alguien que lo analiza desde una perspectiva militar, ese fue el primer paso más importante en un proceso en el que los iraníes están ahora dedicándose a destruir también todos los radares de defensa aérea. No hay defensa aérea. Sin radares, no hay defensa aérea. No se pueden derribar los drones. Y esos drones son, desde el punto de vista de las capacidades de los interceptores, relativamente fáciles de alcanzar. Pero si no se dispone de radares para detectar los drones entrantes y hacer su seguimiento, esos interceptores son inútiles. Ahora estamos entrando en una segunda fase, en la que los iraníes son capaces de desmantelar los restos de la defensa aérea. La defensa aérea es distinta de la defensa contra misiles balísticos. Esas capacidades de defensa aérea son fundamentales porque los drones son extraordinariamente precisos. Así que los drones y los misiles de crucero empezarán ahora a convertirse en los principales causantes de daños a medida que avance la situación. Y en Dimona vimos lo que parecían un par de misiles balísticos con ojivas importantes que impactaron y causaron daños. Hay algunas tonterías sobre escombros que caen. No hay ningún escombro cayendo. Estas cosas llegaron sin ser interceptadas, o si lo fueron, en realidad hay algunas pruebas de ello. He estado muy ocupado intentando hacer análisis. Mi problema es que no puedo seguir las noticias y hacer análisis al mismo tiempo. Estoy intentando identificar cuestiones sobre las que el público debería reflexionar en el futuro, al menos. El tema del que hablaré principalmente ahora es la posible escalada hacia el uso de armas nucleares, porque para mí este es el mayor peligro al que nos enfrentamos actualmente. Irán está empezando a hacer valer todo el peso de sus capacidades de ataque contra Israel y las instalaciones militares en el Golfo Pérsico. Esto va a causar cada vez más daños y va a generar una creciente desesperación en los gobiernos de Israel y de Estados Unidos. Vimos, quiero subrayarlo, no me consuela mucho, que Donald Trump mostró un poco de sensatez cuando dio marcha atrás en aquella increíblemente provocadora amenaza de destruir el sistema de producción energética de Irán. Y los iraníes básicamente le dijeron lo que cualquiera podría haberle dicho. Sus asesores, supongo, se lo dijeron, que los iraníes están en condiciones de destruir instalaciones de producción energética en todo Oriente Medio, que al parecer fue la amenaza que devolvieron. Y es bueno que alguien estuviera escuchando, alguien en la Casa Blanca. Supongo que fueron los servicios de inteligencia quienes acudieron a Trump, y él obviamente no les hizo caso al principio, pero básicamente le dijeron, sabes, vas a tener problemas como nunca antes si sigues adelante, porque los iraníes responderán. Están en una guerra por su supervivencia y no están jugando. Han llegado al punto en que les resulta evidente, no hablo en nombre de los iraníes, sino como alguien que observa su situación, que no obtendrán ningún tipo de alivio, a menos que dejen claro
que si no se les da un poco de margen, harán que todo se derrumbe con ellos. Eso es lo que están diciendo, ya sabes, de una forma más educada. Pero básicamente eso es lo que están diciendo. Yo no creo que tengan otra opción. Quiero decir, en su posición haría lo mismo. Aceptaron el Plan de Acción Integral Conjunto en 2015, que fue un acuerdo excepcionalmente restrictivo. Yo lo interpreto como una señal de que en realidad nunca intentaron, quizá en algún momento anterior pensaron en fabricar armas nucleares, pero no hay manera de que hubieran aceptado el Plan de Acción Integral Conjunto si alguna vez hubieran tenido la intención de poseer o querer un arma nuclear. Trump, por supuesto, se retiró del acuerdo, diciendo que era inadecuado. No hay manera de que ese acuerdo fuera inadecuado. Fue un acuerdo tremendamente restrictivo. Tremendo. Puedo hablar de eso en otro momento, a la gente le interesa, pero fue un acuerdo tremendamente restrictivo. Y en realidad, si la gente hubiera seguido los términos de ese acuerdo, y esos términos incluían alivio para Irán, alivio económico para Irán, que no se cumplió como se había prometido, si eso hubiera ocurrido, no estaríamos en la situación en la que estamos hoy. Así que toda la responsabilidad recae en el señor Trump y su comportamiento imprudente. Por cierto, gran parte también recae en Biden, porque cuando Biden asumió el cargo después de que Trump se retirara del acuerdo, se quedó de brazos cruzados y no hizo nada para restablecerlo. El acuerdo debería haberse restablecido de inmediato. Inmediatamente. Y Biden, en cambio, dijo, vamos a renegociarlo. Veamos si podemos conseguir otra cosa. Esta es la actitud negociadora estadounidense. Todos estos son elementos extremistas, muchos de ellos académicos también, por cierto. Tengo amigos en Stanford, a quienes me gusta mencionar, y ya sabes, están completamente desinformados sobre esto, y no reconocen que cuando se llega a un acuerdo, se tiene un acuerdo. Si tú y yo acordamos, si yo acepto venderte un coche y tú aceptas pagar un determinado precio, no puedo volver más tarde y decirte, he decidido que en realidad deberías pagar el doble. Realmente creo que eso es algo. Eso no es un acuerdo. Y la diplomacia no es diferente de las interacciones entre seres humanos. Confiamos los unos en los otros. Entendemos las reglas. Tenemos reglas implícitas que ambos comprendemos. Entramos en el proceso con un entendimiento común de cuáles son las reglas del compromiso, y cuando llegamos a un acuerdo, lo mantenemos. No lo cambiamos arbitrariamente. O si queremos cambiarlo, podríamos hacerlo. Podría decir, sabes, el coche que te estoy vendiendo, ahora me doy cuenta de que te informé incorrectamente sin querer. En realidad, no está en el mismo estado que pensaba, así que debería cobrarte menos. De eso trata un acuerdo justo. Nuestro objetivo es generar confianza para que la próxima vez que hablemos y tengamos que llegar a un acuerdo, entendamos que ambas partes son conscientes de los intereses de la otra y los respetan. Es una asociación. Esta gente no se comporta así y han destruido toda la base de la diplomacia, no solo entre Irán y el resto del mundo occidental, sino también entre Rusia y China y el resto del mundo occidental. Así que tenemos mucho trabajo de reconstrucción por delante, nosotros siendo el gobierno estadounidense. Y si en algún momento hay un nuevo gobierno, no necesitamos otro sustituto de Biden. Necesitamos personas que entren y digan, somos conscientes de que esta situación es inaceptable, ha sido inaceptable, y vamos a demostrar que entendemos lo que es un acuerdo y que comprendemos cómo mantener los términos y alcanzar un acuerdo de buena fe. Y en lugar de aceptar todo esto, tenemos que aprovechar la oportunidad. El acuerdo tiene que satisfacer las necesidades de las diferentes partes implicadas. Ambas partes deben entender que cada una tiene sus propias necesidades y hacer concesiones que sean compatibles con las suyas. Luego, de buena fe,
cumplir con lo acordado. Así es como funciona un acuerdo. No puedes decir, ahora tengo la oportunidad de fastidiarles con esto. No funciona así. Si lo haces, acabas en la situación en la que se encuentra ahora Estados Unidos. Nadie confía en ti, y nadie debería confiar en ti. Esa es la situación en la que estamos. Ahora, de lo que me gustaría hablar es del gran peligro que afrontamos de una escalada hacia una guerra nuclear. Como mencioné antes, tenemos un rayo de luz muy tenue en el hecho de que Trump se haya alejado de esa amenaza absolutamente loca y escandalosa que hizo contra los iraníes y haya comprendido que hablaban en serio. Pero lo que me preocupa, y espero que también preocupe a tu audiencia, es que todo el mundo intenta entender qué está pasando, y la guerra es por naturaleza impredecible. A medida que este conflicto evolucione, la situación para ambos bandos va a cambiar y la capacidad de presión de Irán va a aumentar. Así parece. Al principio, por cierto, no estaba seguro de ello. Era escéptico respecto a Irán pudiera causar los enormes niveles de daño con misiles balísticos que ahora está logrando. Parte de eso, podría decir, tiene que ver con la precisión estimada de sus misiles balísticos, de la que he hablado en varias ocasiones. En los primeros ataques, la precisión de esos misiles era menor. No eran tan precisos como los que estamos viendo ahora. No tenía forma de saberlo, aunque lo sospechaba, pero estaban utilizando misiles más antiguos. Su propósito, al parecer, era hacer que los israelíes gastaran sus interceptores en esos misiles antiguos, que de por sí no eran muy eficaces, porque muchos se desintegraban a gran altitud. Muchas de las ojivas impactaron en el suelo y claramente no explotaron. Se podía ver que no había destellos en el horizonte en muchos casos. Así que esas ojivas no eran tan fiables como las de los misiles balísticos más modernos, que están reentrando en trayectorias más estables. Así que ahora empezamos a ver un cambio. Ahora bien, lo que no sabemos, aunque podemos hacer una suposición bastante razonable, es cuántos de esos misiles balísticos más modernos tienen los iraníes. Bueno, no lo sabemos, pero tampoco sabemos cuántos drones modernos tienen los iraníes. Y podemos apostar, en el caso de los drones, que hay una gran cantidad de ellos, que los drones son mucho más numerosos, en grandes y significativas cantidades, en comparación con los misiles balísticos. Son simplemente mucho más baratos de fabricar, mucho más fáciles de producir. La base para su producción está disponible en otros lugares. Quiero decir, China puede fabricar estas cosas a un ritmo impresionante. No sabemos cuánta ayuda decidirán los chinos dar a los iraníes, y bien podrían estar haciéndolo o hacerlo en el futuro. Los rusos son iguales. Estos drones tipo Shahed, que los rusos, según creo, llaman drones Geran, son muy similares y se pueden modificar fácilmente si se transfieren de un país a otro para fines específicos. Las tecnologías son todas intercambiables y compatibles, son universales, y esta guerra de drones podría prolongarse durante mucho tiempo. Sin defensas aéreas, el peso de la capacidad recae inevitablemente en los iraníes. Así que supongo, de nuevo, es una suposición, que seguiremos viendo grandes daños causados por misiles balísticos, sin duda. Pero creo que los niveles significativos de daño militar y la degradación de la defensa aérea general y de las capacidades militares en Israel y el Golfo van a seguir acumulándose a causa de los ataques con drones. Al menos, esa es mi mejor suposición. Pero a medida que la situación se deteriore aún más para Israel y Occidente, la cuestión de si podría llegar a plantearse una respuesta nuclear, especialmente por parte de los israelíes, que podrían llegar a un punto en el que empiecen a ver su supervivencia como Estado amenazada, creo que eso podría suceder. Pienso que los israelíes están sufriendo ahora lo que yo llamaría un daño serio, pero no existencial. Quiero decir, ya sabes, la sociedad es rica, es sólida.
Ha sido atacado muchas veces, así que ha desarrollado muchas capacidades de defensa pasiva que ayudan a reducir las muertes. El peso total de las municiones que Irán puede lanzar es mucho menor que el que hasta ahora se ha lanzado sobre Irán. Con el tiempo, eso podría cambiar. Así que la situación es mala y debería captar la atención de la gente, pero no es necesariamente existencial, al menos por lo que yo puedo ver. Es suficiente para que cualquiera con sentido común hable de detener esto, pero no estamos tratando con personas que demuestren mucho sentido común. Esa es mi preocupación. Ahora me senté y me pregunté, ¿en qué podrían estar pensando los planificadores militares iraníes en cuanto a una represalia contra un ataque nuclear israelí a Irán? Porque no creo que nada sea realmente predecible, pero tampoco creo que Irán fuera el primero en atacar a Israel con armas nucleares. Creo que los iraníes son muy sensatos. Ya han tenido suficiente, y no los culpo. Quieren que esto termine. Quieren que cesen todos esos ataques contra ellos, ese intento constante de aplastarlos, y van a seguir adelante con esto. Sin duda. No tengo ninguna duda desde mi punto de vista. En algún momento las cosas se van a poner realmente feas porque el gobierno israelí está dirigido por lunáticos mesiánicos. Tenemos a un sociópata mafioso al mando del gobierno estadounidense. Puede que esté mostrando signos de demencia. No lo sé, porque este tipo está tan loco que me resulta difícil saberlo. No está rodeado de muchas personas responsables, aunque creo que hay algunas allí que, bueno, no son muy admirables, pero saben lo que hacen. Creo que este tipo, J.D. Vance, no está loco. No tiene ningún tipo de principios éticos, pero eso es distinto de estar loco y ser suicida para el país. Y creo que puede acabar desempeñando un papel constructivo si está en posición de hacerlo, siempre que no les cueste nada. Es como muchos de estos tipos. Me gusta describirlos como los que harán lo correcto si no les cuesta nada. Así que él está en esa categoría. Está rodeado de personas como Tulsi Gabbard, aunque en mi opinión ella ha tomado decisiones muy malas. Creo que ella entiende la situación. Creo que es muy inteligente y que va a mantenerse firme cuando se trate de decir la verdad. Pienso que se ha perjudicado mucho a sí misma, pero eso es otra cuestión. Aún así, creo que sabe lo que hace y que va a decirle la verdad a ese lunático. Y creo que va a tener algo de apoyo. Espero que de alguien como Vance. Quiero decir, no va a estar completamente fuera de lugar como lo ha estado. Así que rezo para que alguna forma de racionalidad pueda posiblemente desempeñar un papel en el futuro. Pero Netanyahu es un hombre con el que simplemente no sé cómo establecer límites, y está rodeado de esos lunáticos religiosos mesiánicos Me recuerdan a él. Últimamente se está volviendo como un personaje de inteligencia artificial, sobre todo porque se esconde en algún sitio. no sale mucho. Es así. Creo que ya te conté este chiste de un amigo israelí mío. Me estaba arrastrando hacia el muro de las lamentaciones y le dije, Reuben, siento que estamos retrocediendo 5,000 años. Y Reuben me responde, oh no, mucho más atrás. Así me siento con esta gente. Están locos. 5,000 años no bastan para describirlos. En fin, espero que las fuerzas de la racionalidad que sí existen en Israel, quiero decir, conozco a muchas personas bastante racionales, simplemente no están al mando. Pero tengo la esperanza de que algunas personas dentro de la sociedad que tienen una comprensión racional y profunda de lo peligrosa que es la situación, acaben por influir en las cosas. No lo sé. Solo tengo esperanza. Pero si mi objetivo en la discusión que sigue es explicar a la gente que Israel, y estoy explicando esto a todos, a los estadounidenses, a los europeos occidentales, a los israelíes, quiero que los israelíes lo sepan, quiero que el iraní medio lo sepa, quiero que los líderes de los estados del Golfo lo sepan,
que un ataque nuclear contra Irán será casi con toda seguridad, respondido con un ataque nuclear contra Israel. Irán tiene la capacidad de hacerlo. Puede que ahora no sea un estado con armas nucleares, pero si es atacado, puede refugiarse en esos túneles, porque no se puede cerrar el país. Incluso decenas o docenas de armas nucleares sobre Irán no acabarán con Irán como estado funcional y diversificado. Sus instalaciones subterráneas seguirán operando, y podrán tomar esos 408 kilogramos de hexafluoruro de uranio que tienen ahora y convertirlos en 10 u 11 bombas atómicas. Esas bombas atómicas son diferentes de las armas modernas de las que he hablado en el pasado. Las armas modernas de las que he hablado suelen ser termonucleares, con un rendimiento mucho mayor. Son el tipo de armas que despliegan Estados Unidos y Rusia, y ahora también China. Estas son bombas de mucho menor rendimiento, pero que nadie se equivoque. Son tan mortales, o incluso más, que las de mayor rendimiento, porque se pueden usar de manera más eficiente. Y me senté a preguntarme, si yo fuera... Y por cierto, he trabajado en la planificación de ataques con armas nucleares. Tal vez algún día deberían juzgarme como criminal de guerra. Pero cuando estaba en el Pentágono, revisé planes de guerra detallados, reales, y estudié los puntos cero y las formas de optimizar esos ataques. ¿Y a qué me refiero cuando digo optimizar esos ataques? Esos ataques fueron técnica y cuidadosamente optimizados para causar el mayor daño posible con la capacidad destructiva disponible. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa optimización cuando se habla de optimizar un ataque nuclear. Se trata de optimizar la muerte y la destrucción, de maximizar la muerte y la destrucción. Así que, si eres un planificador militar en Irán, tu país ha sido atacado y tienes a un grupo de personas fabricando las armas y a otro grupo planificando cómo usarlas. Bien, déjame mostrarte cómo podrían usarlas. Y déjame decirte que podrían es una palabra débil, porque creo que esto es una predicción. Creo que esto es, sin duda, algo que podría suceder, entre muchas otras cosas que podrían ocurrir. Y una de las cosas que habría que hacer sería atacar Tel Aviv. Tel Aviv es el gran centro de población. Es un objetivo de gran extensión, muy denso. Es el centro económico y demográfico de Israel. Por supuesto, hay otros centros importantes, pero este es el único lugar que sin duda atacarías entre otros. Así que me senté y me pregunté qué pasaría si tomara 3 de mis 10 u 11 bombas atómicas. Armas no más potentes que las que destruyeron Hiroshima en 1945, y las dispusiera en un patrón sobre las zonas más densamente pobladas de Tel Aviv. Hice eso con un profundo conocimiento de los efectos de las armas nucleares. No me paso el tiempo haciendo tonterías como pensar solo en explosiones. Va a haber explosiones, va a haber radiación nuclear y va a haber tormentas de fuego producidas por estas armas. Y las tormentas de fuego, si distribuyo las armas con cierta separación, pueden propagarse y unirse para crear zonas de fuego más grandes de las que podría obtener con las armas individuales. Así que las espaciaría en consecuencia. Ahora, veamos la primera diapositiva. Bien, esta diapositiva muestra 3 armas atómicas de bajo rendimiento, de entre 10 y 15 kilotones. Son fundamentalmente similares, pero los efectos físicos se manifiestan de manera diferente. Antes que nada, lo que he mostrado en el centro son pequeños iconos que representan las bolas de fuego. Solo para recordarle a tu audiencia, cuando detona un arma nuclear, en este caso, se trata de armas nucleares de bajo rendimiento, las bolas de fuego son masas de aire sobrecalentado, con una densidad de aproximadamente un 1% de la del aire normal, debido a que el arma está extremadamente caliente. En este caso concreto, el interior del arma nuclear alcanza unos 10 o 15 millones de grados Kelvin. Un arma termonuclear podría llegar a los 100 millones de grados Kelvin, así que es mucho más caliente.
pero 10 millones de grados ya es más que suficiente. Esa bola de fuego es una región de atmósfera sobrecalentada que ha sido elevada a esa temperatura. Esto está al máximo. Está formando una burbuja en el aire, quizá de unos pocos cientos de metros, una fracción de kilómetro de diámetro. Así que no tiene varios kilómetros de ancho. Su temperatura superficial es de unos 7.000 u 8.000 grados Kelvin, lo que son un par de miles de grados más que la superficie del Sol. Esa zona amarilla de abajo es la región en el suelo donde se iniciarán los incendios. Así que esto te muestra el área aproximada. Fíjate en que hay espacios entre medias donde las bolas de fuego no serán necesariamente lo bastante brillantes como para incendiar edificios o árboles fuera. Esas son zonas abiertas, y es intencionado. He extendido esto intencionadamente lo suficiente para que ocurra. Ahora bien, algo diferente que sucede con las armas nucleares de bajo rendimiento y que no se experimenta con las de alto rendimiento es lo que se llama la radiación nuclear instantánea, procedente de los productos radiactivos que sufren desintegración nuclear para liberar toda esa energía. Así que tienes uranio 235, y estas son armas de uranio. No estamos hablando de plutonio. Se descomponen en estroncio, cobalto, xenón y todo tipo de fragmentos nucleares más pequeños. Esos fragmentos están muy próximos entre sí cuando el núcleo se desintegra. El campo eléctrico es muy fuerte, los separa violentamente y liberan una enorme cantidad de energía cinética y electromagnética. La energía cinética es pequeña en comparación con la luz y el calor, porque cuando la temperatura es tan alta, la mayor parte de la energía se convierte en luz y calor, no en expansión física. Pero estos materiales también están experimentando reacciones nucleares, independientemente del hecho de que estén creando una bola de aire muy caliente. Están emitiendo radiación nuclear. Normalmente, con un arma de alto rendimiento, si te encontrases en una zona donde esa radiación nuclear fuera muy intensa, ya estarías muerto por los efectos de la onda expansiva y el calor, porque el mayor rendimiento genera mucha más onda expansiva y calor en relación con la radiación nuclear, de modo que no importaría que la radiación estuviera presente. Pero con estas armas de menor rendimiento, vas a tener radiación nuclear que podrías llegar a experimentar en relación con la explosión y el rendimiento. Lo describiré en un momento. Tienes lo que a veces se llama, radiación inmediata. La bola de fuego emite luz y calor, y hay una onda expansiva que se proyecta hacia afuera. Al mismo tiempo, los rayos gamma y los neutrones provienen del material nuclear que se desintegra. Si estás lo bastante cerca como para imaginar que podrías sobrevivir un corto tiempo a la explosión y al calor, aún podrías recibir suficiente radiación inmediata como para matarte. La recibes toda de golpe, por supuesto. Así que, ya sabes, en cierto modo, depende de la suerte. Si tienes suerte, estás en la trayectoria directa y todo sucede rápidamente, ya sabes. Así que si miramos la diapositiva 2, no estoy hablando ahora de la radiación procedente de la reacción nuclear, solo estoy hablando de los incendios que se provocan. La radiación ha estado presente, y hablaré de eso en un momento, pero hay estas zonas que arden. Ahora, si miramos la diapositiva 3, se pueden ver los efectos instantáneos del destello, porque en el centro se ve la nube blanca del hongo ascendente. El hongo ascendente es esta enorme bola de aire recalentado y flotante. Por cierto, ese aire sobrecalentado es en parte blanco porque está lleno de humedad de las capas más bajas que asciende, se enfría y se condensa en gotitas de agua. Y esas gotas de agua van a ser importantes. Así que eso es, en cierta medida, una nube de agua. Es muy radiactiva. Pero eso es diferente del tallo que se ve debajo, que es una columna de humo,
que sigue el camino creado por el aire que se mueve desde la nube en forma de hongo que asciende por flotabilidad. La flotabilidad la impulsa hacia arriba y hay una corriente detrás que arrastra el humo de los incendios que arden violentamente en el suelo. Ahora bien, los incendios más violentos arden cerca del centro. Más lejos, los incendios aún no son tan violentos, así que en cuestión de segundos se desarrollan estos incendios violentos. Si pasamos a la diapositiva 4, vemos la misma situación en Hiroshima. La primera diapositiva no mostraba exactamente el mismo fenómeno. La diapositiva 5 solo representa el proceso en un diagrama. El objetivo de la diapositiva 5 es mostrar que la parte superior de la nube, representada ahora con un fondo amarillo o grisáceo, está compuesta por aire muy caliente y gotas de agua condensada. A medida que la nube asciende, se expande y se enfría, y el vapor de agua que hay arriba se mezcla con la ceniza que asciende desde el suelo. Ahora, si pasamos a la diapositiva 6, para hacernos una idea de lo que ocurre en el terreno, hasta aproximadamente la mitad del diámetro de esos pequeños círculos rojos que os mostré en la diapositiva 2, la onda expansiva es muy intensa, al igual que el calor. Así que no estamos en el borde exterior. En el borde exterior no se observa este tipo de efecto extremo. Si miramos un segundo después de la detonación, en el segundo recuadro a la derecha, en la fila superior, se puede ver la parte delantera de este edificio ardiendo por la bola de fuego. Luego, 5 o 10 segundos más tarde, en el recuadro inferior izquierdo, se ve llegar la onda expansiva y destruir el edificio. Eso es lo que estaría ocurriendo en el suelo. Pasarían 10 o 20 segundos antes de que la onda expansiva alcanzara el borde de las zonas rojas que te estoy mostrando. Los incendios ya estarían ardiendo. Algunos se apagarían por el viento y otros se intensificarían. Los daños generales por la explosión estarían por todas partes. En el borde de la zona de fuego se verían pequeños incendios ardiendo, pero esos pequeños incendios arderían sin que nadie los apagara. Quiero decir, todo el mundo está corriendo. La gente es alcanzada por fragmentos que vuelan. La gente busca a sus seres queridos. Si no han muerto, muchos han sufrido graves quemaduras por el destello, si tuvieron la mala suerte de estar en el lado de la bola de fuego. Así que lo que tenemos es, si miras la diapositiva 7, zonas más cercanas ardiendo violentamente porque se incendiaron muy rápido. No todo ha sido derribado, porque la onda expansiva de esta pequeña arma nuclear no es necesariamente lo bastante intensa como para destruir muchos edificios de hormigón y acero muy resistentes. No importa que estén derribados, todos los que están dentro están muertos o morirán, porque todo estará en llamas. Serán incendios colosales. Toda la ciudad será un conjunto de incendios colosales, incluso en el borde de la zona de fuego, porque los incendios se iniciarán dentro de los edificios más altos. No habrá forma de detenerlos. No habrá presión de agua para que funcionen los sistemas de rociadores, y todo se convertirá simplemente en una gigantesca zona de fuego. Así que si miramos la diapositiva 8, veremos una zona de incendios intensos, los más intensos, en cuestión de decenas de minutos tras la detonación. Estamos hablando ahora de decenas de minutos. He intentado representarlo como una zona de intensidad creciente de incendios en el centro. Y luego, en la siguiente diapositiva, empezamos a ver el aire que asciende con fuerza desde las zonas de fuego que arden por separado. Pasemos a la diapositiva 9, por favor. Lo que ocurre aquí es que el aire asciende con fuerza, lo que provoca que el viento del exterior se desplace hacia adentro, desde las zonas más frías donde el aire es más denso, fluyendo hacia el interior y convirtiéndose finalmente en un incendio masivo gigantesco. Déjame mostrarlo. Pasemos a la diapositiva 10. Así es como se vería toda la zona. Al espaciar las armas, puedo crear intencionadamente una de fuego extraordinariamente intenso. Así que es un tipo diferente de
Bueno, el resultado es el mismo. Es lo mismo. Todos mueren. Quiero decir, no hay supervivientes en esta zona. Todos mueren. Solo es cuestión de si ocurre en decenas de minutos o en unas pocas horas, porque la temperatura del aire superará el punto de ebullición del agua en esta enorme área, quizá 20 o 25 kilómetros cuadrados. Así que, ya sabes, una gran extensión, con la temperatura del aire impulsada por el fuego. El calor no proviene de las armas nucleares, proviene de la combustión, de velocidades del aire muy altas. El asfalto de las calles literalmente se volverá fundido y se derretirá. La roca de los edificios se sobrecalentará. Las personas en refugios subterráneos quedarán atrapadas. No podrán ir a ningún sitio porque habrá vientos fuertes y temperaturas del aire extraordinariamente altas. Aquellos que se encuentren en refugios que puedan sellarse, algunos podrán hacerlo, otros no, quizá logren sobrevivir durante unas horas antes de que el monóxido de carbono y el calor de la piedra superior se filtren, creando hornos gigantescos en los que morirán por intoxicación de monóxido de carbono, si tienen suerte, o serán asados por las intensas temperaturas generadas por los incendios. Así que lo que veremos en la diapositiva 11 es toda esta zona completamente calcinada. Pero esto no es una destrucción total. Parece demasiado limpio, mucho más limpio de lo que permitiría comprender realmente lo devastador y tóxico que sería el entorno. Si pasamos a la diapositiva 12, lo que muestro aquí es el alcance. El gráfico de la derecha es el más importante. Básicamente, esto te muestra que la curva vertical representa la dosis en el aire, en rads, no es muy importante. La línea roja horizontal muestra la dosis a la que recibirías suficiente radiación del destello, el destello radiactivo, que se emite en cuestión de segundos. Esto ocurre en segundos, no mucho tiempo después. A veces se llama radiación inmediata y se extiende hasta aproximadamente 1 kilómetro de distancia. Así que, si estás dentro de 1 kilómetro del punto de detonación, aproximadamente la mitad del diámetro de esos círculos rojos, habrás recibido una dosis letal de radiación. Podrías recibir algo menos si estás dentro de un edificio. Eso ofrece cierta protección. Si estás en un refugio, también obtienes algo de protección. Pero hay todos estos diferentes efectos físicos que van a producirse. Así que tendrás este efecto secundario de la radiación. Y por supuesto, lo que muestra la diapositiva 13 es la región de radiación letal inmediata. Pero lo que no estoy mostrando es el área sometida a lo que se llama lluvia negra. Te mostré esas nubes de radiación, las nubes en forma de hongo que se elevan, que eran más o menos blancas, y debajo de ellas se veía ese hollín negro procedente de la combustión en el suelo. Todo eso acaba mezclándose en una zona de incendio masivo. El vapor de agua en esa nube será negro por el hollín, lleno de hollín. El hollín no es más que la combustión incompleta de los materiales del suelo, pero el carbono está cubierto de materiales que tampoco se quemaron. Podrían ser óxidos nítricos, óxidos nitrosos. Cosas como literalmente cianuro, todo tipo de materiales combustibles y parcialmente combustos. Este material no solo está en el hollín, sino también sobre el hollín, y la gente lo respirará mientras el incendio continúe. Ese material llegará a los pulmones. El óxido nítrico, por ejemplo, tiende a bloquear la absorción de oxígeno a través de las membranas pulmonares. El cianuro, obviamente, envenenará a las personas. El material carbonoso dañará el delicado moco del revestimiento interno de los pulmones. Eso crea un enorme peligro tóxico para las personas en tierra que quedan atrapadas en la zona del incendio. Ahora, si miramos la diapositiva 14, podemos ver, esto es Hiroshima, que el área entrecruzada en la parte superior izquierda muestra una zona de fuertes lluvias que cayeron al norte y al este,
al norte y al oeste del área objetivo real, que te earned. Target area, which was burning violently. That was an area of rain. It was known as the Black Rain. Esa era una zona de lluvia conocida como la lluvia negra. Hay hollín en el aire y vapor de agua que se condensa porque el hollín forma regiones de condensación en el cielo donde el vapor de agua se acumula. Las partículas de agua crecen lo suficiente como para convertirse en gotas y caer al suelo. Esta fue una lluvia negra que cayó al suelo. La lluvia negra es radiactiva. Contiene materiales tóxicos y puede caer intensamente durante 1 hora o más después de la lluvia inicial. Si te muestro la diapositiva 17, lo que he hecho es proyectar esa zona de lluvia negra de la detonación de Hiroshima sobre una ubicación, haciendo una suposición sobre la dirección del viento y las zonas de Tel Aviv que estarían expuestas a esa lluvia negra. Ahora bien, si pasamos a la diapositiva 18, llegué muy tarde. No he tenido tiempo de reunir todos estos gráficos. Lo estoy montando literalmente. Como sabes, llegué tarde a nuestra presentación. Puedes ver que habría una vasta zona sometida a lluvias intensas, llena de lluvia negra y tóxica. Ahora mismo no tengo detalles sobre el alcance de la contaminación. Eso quedará para una discusión posterior, porque todavía estoy en proceso de investigar este tema. La mayor parte de mi análisis ha sido sobre armas de mayor rendimiento cuando hablo con la gente sobre los efectos nucleares. Así que esta es una situación diferente. Quiero decir, obviamente es mortal, pero tiene un carácter distinto. Y me estoy tomando la molestia de explicarlo, porque por mi experiencia tratando con personas en el pasado, si lo expones y hablas de ello de manera franca, se vuelve más real. No es solo un hay una zona de explosión en abstracto. Todos están muertos. Bueno, por supuesto que eso es terrible, y eso establece el hecho final. Pero lo realmente importante es entender cómo sucede esto, porque si entiendes cómo sucede, empiezas a interiorizarlo como ser humano. Y eso es lo que intento hacer aquí. Estoy intentando ayudarte a comprender por lo que pasa a un ser humano desafortunado. Estoy intentando fomentar la empatía que todos deberíamos tener hacia los demás seres humanos. Algunos de nosotros carecemos de ella, por desgracia, pero todos deberíamos tenerla. Estoy haciendo esto tan real como me es posible lo que estoy haciendo. No intento castigar al público. No intento decir, dejad que os muestre todas estas cosas terribles. Intento ayudarte a comprender la realidad. Y mi esperanza es que al comprender la realidad, entiendas las consecuencias de una manera más humana, y que al tener una comprensión más humana, te sientas más motivado a hacer algo para desviarnos de este camino. Ese es básicamente mi objetivo en este tipo de discusión tan, ya sabes, desagradable. Así que, si pasamos a la diapositiva 22, lo que tenemos es una zona de unos 20 kilómetros que está ardiendo. En su interior, el aire caliente asciende, la temperatura en el suelo está por encima del punto de ebullición del agua, y la velocidad del aire alcanza fuerza de huracán. El aire por encima asciende por flotación. Por ejemplo, si quisieras volar un helicóptero para rescatar a algunas personas, no podrías hacerlo. Las corrientes de aire ascendentes alcanzarían cientos de millas por hora. El helicóptero se desintegraría. No podrías volar para salvar a la gente. Si estás en esa zona, estás perdido. Estás muerto. No hay esperanza para ti. Así que lo que tienes, como se muestra en la diapositiva 25, es esta nube que se eleva de forma tremenda y violenta, la 25, a la derecha, de aire que se mueve turbulentemente, lleno de humo tóxico. Ni siquiera una aeronave como un helicóptero podría volar a través de ella. No habría forma de ayudar a nadie. Y cuando llegues a la diapositiva 26, te mostraremos la situación en el suelo. Literalmente, habría tornados en el terreno, formados por zonas que arden de manera desigual. Las velocidades del viento en algunos lugares serían mucho más altas que en otros. Los escombros voladores viajarían a cientos de kilómetros por hora, podría ser golpeado por ellos. Y esos escombros arderían violentamente.
violently burning flying debris. So the fires themselves, it would be like when Así que los propios incendios sería como cuando usas un fuelle y soplas sobre el fuego, haciéndolo más intenso. Los vientos generados por el fuego serían tremendamente fuertes. Si miras la diapositiva 28, las personas que intentaron escapar de los refugios hacia la calle habrían sido literalmente incineradas. Si hubieran salido al aire, tal vez habrían tenido suerte. La diapositiva 30 podría mostrar cómo estarían las personas en los refugios después de unas horas. Habrían quedado completamente destruidas allí dentro. Así que esta es la clase de situación que se vería. La diapositiva 32 muestra cómo las calles quedarían llenas de escombros después del ataque. Las calles estarían tan calientes. Hablo de decenas de horas, quizá un día o dos después de este fenómeno. Fíjate, los edificios podrían seguir en pie. Esto es Hamburgo, pero podría ser perfectamente Tel Aviv. Muchos edificios permanecerían porque el escenario SIVA no es bastante intensa como para derribarlo todo. because the blast wave would not have been intense enough to knock down everything. But everything combustible would be Pero gone. todo lo combustible, todo lo que pudiera arder, desaparecería. El calor contenido en las rocas y el asfalto sería tan intenso que no se podría introducir un vehículo de orugas en esta zona durante días. Nadie en esta zona sobreviviría. Si miramos la diapositiva 34, muestra una pequeña zona de Hiroshima. Lo que se ve en la diapositiva 35 se parece mucho a lo que se vería en el centro de Tel Aviv. Siguiente diapositiva, por favor. Se vería así. Observad que esto está solo a unos 3.000 pies, 1 kilómetro de distancia. Estamos hablando de unos 20, quizá 25 kilómetros cuadrados de Tel Aviv que se verían así si se tomaran fotografías por satélite. Ese sería el resultado si Israel, si el liderazgo político israelí dijera vamos a atacar a Irán y esos no podrán responder. And those guys will not be able to respond. So we're gonna end this by Así que vamos a terminar diciendo, un ataque nuclear contra Irán traería ese tipo de resultado para Israel. También sería el resultado para las víctimas desafortunadas de un ataque israelí contra Irán, en las zonas donde los israelíes golpearan con sus armas nucleares de rendimiento relativamente bajo. La razón por la que estoy hablando de esto es que realmente intento decirle a la gente, no dejemos que esto ocurra. La idea de que se puede acabar con Irán, si eres algún lunático israelí, atacando a Irán con armas nucleares es una fantasía. Irán tendrá la capacidad de construir armas nucleares y podría ser cuestión de semanas o incluso de un mes o dos después. Pero este sería el resultado final y nadie ganaría. Nadie ganaría. Así que lo que intento decir es, serenémonos. Serenémonos y empecemos a pensar en cómo detener esto. Y aquí termino. bringing this thing to a stop. And I'll end here. Sí, creo totalmente treinda del leche de usar armas nucleares. Como has dicho, va a ser dos para todos. Don't think because they're lower yield. No pienses que porque son armas de menor rendimiento, el precio no es tan alto. Simplemente se manifiesta de una forma un poco diferente. Pero el resultado final son millones, millones de personas muertas. Millones de personas. People are dead. Millions of people. Yeah, exactly. Exactamente. Espero que las personas que están en posiciones de poder, los responsables de tomar decisiones en Estados Unidos, en Israel y en Irán, te estén escuchando. Listening to you and what's Well, as usual, I hope Como lectuomber, espero es a rinete di advertirmos. Pero también espero que estemos at si evitar por el for. exactly, the future. exactly. Thank you, Ted. Exactamente, gracias Ted. You always bring Siempre planteas cuestiones importantes y la gente necesita entender la realidad del uso de armas nucleares. Many people must know about the reality of using nuclear weapons. This is what Larry Wilkerson brings. Esto es lo que aporta Larry Wilkerson. Está señalando estas cuestiones importantes. No puedo añadir mucho a su análisis. Él sabe más sobre estos temas de lo que yo sabré jamás. Pero donde sí puedo contribuir es aportando algo de contenido y sustancia técnica que Larry pueda luego desarrollar. Larry can then, Y eso es lo que intento hacer aquí. and that's what I'm trying to do here. Gracias. Thank you, Ted. Gracias, Ted. Nos vemos pronto. Adiós. Okay.